Hola a todos, bienvenidos a la última clase de sedimentología. En esta oportunidad vamos a ver las estructuras sedimentarias. Son una de las características de las rocas sedimentarias que presentan transporte o que han presentado transporte y que facilitan mucho la tarea del geólogo a la hora de interpretar los ambientes que puedan haber sido, en los ambientes que puedan haber sido generadas estas rocas. Así que vamos a ver algunas de sus particularidades, sus características y en el fondo su clasificación. No vamos a ver todas las estructuras sedimentarias, ya les voy advirtiendo, porque la cantidad de estructuras sedimentarias que hay en el registro geológico son muchísimas. Cada ambiente, cada proceso de transporte, cada organismo va a dejar una impronta en el registro diferente y por lo tanto enumerarlas a todas sería casi imposible. Pero sí podemos nombrar cómo clasificarlas y vamos a ver algunas de las más comunes principalmente, muchas de ellas las cuales podemos encontrar en la región de Atacama, por lo tanto son bastante importantes, y también cuál es en el fondo el aprovechamiento que se le puede dar a estas estructuras sedimentarias. Así que vamos con la primera lámina. Ok, primero que nada una definición de estructuras sedimentarias. Como le dije al principio, son características que tienen las rocas o que tienen los estratos. Y estas características se van a poder dividir en dos grandes escalas, las megascópicas, por un lado, y las mesoscópicas. Aunque hoy en día, con los avances de los estudios petrográficos con microscopio, también podemos encontrar microestructuras sedimentarias a nivel de muy pequeño detalle. Las estructuras van a poder ser usadas para deducir, como lo dijimos, procesos y condiciones de depositación y de dirección de corriente principalmente. Se van a basar en la relación de los agregados distintos de los agregados sedimentarios y recuerden que los agregados sedimentarios son, en el fondo, el esqueleto, la matriz, los poros y el cemento en otro. Vamos a ver, nosotros nos vamos a centrar principalmente en las estructuras megascópicas y mesoscópicas, en donde principalmente el arreglo va a estar conformado tanto por el esqueleto como por la matriz. Vamos a poder dividir tres grandes grupos de estructuras. Por un lado vamos a tener las estructuras predepositacionales, que ocurren cuando no se ha formado la roca aún, o sea, en el momento que estamos depositando los sedimentos. Vamos a tener estructuras sin sedimentarias que se forman durante la sedimentación y también vamos a tener estructuras postdeposicionales que ocurren luego de la sedimentación, principalmente los procesos de diagénesis. Vamos a ver cada una de ellas por separada y cuáles son las más comunes entre estos tres grandes ítems de clasificación. Bien, empezamos con lo primero. Lo primero es, antes de depositar el sedimento, ocurren algunos rasgos de estructura, como por ejemplo son las que ocurren en las superficies de las capas que se están sedimentando. Estas se forman antes de la depositación, las predepositacionales, y la mayoría son erosivas. ¿Qué quiere decir erosivas? Que hay una remoción del sedimento que ya fue depositado y por lo tanto esa remoción va a confeccionar formas típicas que le vamos a asignar a distintos procesos que ocurren, procesos físicos y biológicos que ocurren en el sustrato o en el sedimento. Veamos algunas de las más características. La principal y más característica, más llamativa, son los paleocanales e incluso el relleno de los paleocanales. Lamentablemente no hemos podido tener una salida a terreno, pero esta es una estructura que se ve muy lindo en los depósitos miocénicos de las costas de Atacama. Estamos hablando entre la formación Bahía Inglesa y las gravas de Copiapó que le preceden, ¿sí? ¿Qué es un paleocanal? Bueno, como lo dice la palabra, es un canal, el canal de un río pero antiguo, ¿sí? Y por lo tanto también se va a preservar el relleno de ese canal. ¿Cómo se producen los canales? Bueno, los ríos erosionan el sustrato, erosionan por donde andan y esta erosión va a tener una forma muy típica, que son estas formas de V bastante llamativas, como se puede ver aquí en este perfil sísmico, ¿sí? Y también el relleno. Se originan por una erosión lineal, que es producto del cauce del río, tienen forma cóncava,
típicas de ambientes fluviales, deitaicos, subtidiales e incluso algunos son submarinos, porque recuerden que en las profundidades del mar, especialmente en las zonas de talud, también tenemos como pequeños ríos que van a conformar lo que se llaman abanicos, submarinos, y también donde se generan, por ejemplo, las turbiditas y otros tipos de depósitos que ya hemos mencionado. Hay un apartado que dice que tienen gran importancia económica. ¿Por qué? Porque muchos paleocanales conservan el relleno de los ríos que lo formaron. Y un río tiene un poder, un río que es lineal y que es erosivo, que puede generar una morfología de paleocanal, es altamente erosivo y muchas veces erosiona depósitos de materiales, o depósitos de yacimientos minerales, como por ejemplo en el caso de Chile los depósitos de cobre, que luego son erosionados y los grandes clastos con óxidos de cobre o con minerales de cobre son transportados y depositados en donde el río pierde su energía y por lo tanto rellena el canal, que es la cubeta más profunda de esta estructura sedimentaria. Por lo tanto, también tienen un papel importante estas estructuras sedimentarias dentro de la geología económica. Aquí les muestro algunas fotos de paleocanales, una muy similar a lo que tenemos aquí en Atacama, donde pueden ver esta pequeña forma cóncava en donde claramente este sedimento que estaba depositado anteriormente es erosionado por este que tiene una morfología y una granulometría mayor, dejando estas pequeñas formas cóncavas. Aquí tenemos otro yacimiento un poco más antiguo, ¿sí? Este sí no es de aquí de Chile, en donde se ve claramente las capas truncadas y siendo erosionadas con una forma aquí ya no tan notorias de pequeñas Vs cóncavas que son producto de la erosión lineal de cauces fluviales. Pasemos a otra estructura que también podemos encontrar en la región de Atacama, muy bonita de encontrar y muy bonita de analizar, que son los turboglifos, o también los pueden encontrar con su nombre en inglés como flute marks, o parece que la traducción sería marcas de flauta. Bueno, estas son formas bastante redondeadas y bulbosas, o sea, como se puede observar aquí en el esquema, ¿no? Tiene una forma cóncava, similar cuando estuvimos viendo dunas, similares a las dunas, pero de tamaños mucho menores. Vean, aquí hay un tamaño de un martillo, ¿sí? Son formas bulbosas a barlovento, o sea, que van a tener aquí la parte cóncava mirando hacia la dirección, hacia donde va la corriente, y la parte convexa mirando de donde proviene la corriente. Estas así se ven en planta. Si viéramos en 3 dimensiones, en el otro perfil, veríamos una serie escalonada de este estilo, ¿sí? Bueno, estas formas se van a atenuar en sentido de la corriente y esto se debe a la erosión localizada, ¿sí? De una carga arenosa. Quiere decir que cuando tenemos un flujo de corriente que lleva carga con arena, esta empieza a producir surcos. Son muy comunes encontrarlas en las playas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos cuando se retiran las olas, podemos ver en algunos casos, dependiendo de la pendiente que tenga la playa y la cantidad de arena que tenga la playa, podemos encontrar estas pequeñas formas, ¿sí? La desaceleración de la corriente provoca el relleno de la estructura posterior y, por ejemplo, son muy típicas en eventos turbidíticos, o sea, en lugares de plataforma donde tenemos cargas arenosas que luego decrecen su velocidad y su energía. Una bastante parecida, pero que en realidad más que producto de una carga arenosa es producto de un objeto estático, son los crescent marks, ¿sí? También son marcas en forma de herradura, un poquito similares a las anteriores. Hay surcos a los lados del objeto que genera la estructura. Estas son muy típicas de observar en la playa. Incluso las podemos generar nosotros parándonos y quedándonos quietos. Cuando la ola se retira, empieza a dejar estos surcos alrededor de nuestros pies. Son marcas en forma de herradura, como dije, se originan por erosión de una corriente en un fondo arenoso y debido a un obstáculo que puede ser un fósil, un guijarro, etcétera, etcétera.
Muchas veces ese objeto no está quieto, como en el caso de los crescent marks, sino que el objeto viene transportado por la corriente. Bueno, cuando el objeto es transportado por la corriente e interactúa con el sustrato, también deja marcas que pueden ser registradas y fosilizadas, por decirlo de alguna manera, en el registro geológico. Estas son conocidas como marcas de objetos o en inglés tool marks. Son producidas por objetos que golpean, como en el caso de aquí de los proof marks, ¿sí? O se arrastran, como en el caso, por ejemplo, de los group marks, incluso de una mezcla con los chevron. Entonces vamos a dividir a estas tool marks en marcas de impacto cuando el objeto golpea, en donde vean que tenemos en función de cómo golpea el objeto, vamos a tener distintos tipos de marcas de impacto. Vamos a tener por un lado las proof marks que golpean y dejan una pequeña zona cóncava, algunas que son skip o bounce marks en donde se genera como un pequeño barrido de la arena, y luego tenemos las múltiples bounce marks, son similares a esas, pero en este caso el objeto no despega con una altitud, sino que prácticamente va como si fuese rodando, pero en vez de rodando, como no tiene como su redondez no lo ayuda, este va haciendo como una pequeña saltación interactuando con el sustrato. Las marcas de arrastre, bueno, van a ser bastante fáciles de entender. Por un lado tenemos la group mark, que es realmente un arrastre y por lo tanto una acumulación hacia el otro lado de la arena que se arrastró. Y por el otro lado las chevron marks, que son bastante parecidas a las multiple bounce marks, pero en este caso la esfericidad del objeto hace que éste pueda ir golpeando mucho más seguido, por decirlo de una manera. Aquí un poquito más a detalle y algunas fotos cómo se ven las marcas de impacto, ¿sí? Ya sean los proof marks o los bounce marks, ¿sí? Ambos, tanto los proof como los bounce, son indicadores de polaridad de las capas. ¿Qué quiere decir polaridad de las capas? Un término que también se utiliza cuando vimos paleocanales. La polaridad de la capa es que muchas veces estas marcas las encontramos en registros geológicos muy antiguos, en donde los estratos no están horizontales, como fueron depositados, sino que están inclinados producto de eventos tectónicos posteriores. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos que tiene el geólogo es encontrar cuál es la roca más nueva y cuál es la más vieja. Para eso tenemos que encontrar cuál fue la que fue depositada primero y la que fue depositada posterior. En una secuencia que está prácticamente vertical, o sea, 180 a 90 grados de cómo fue depositada, es sumamente difícil encontrar eso. Por lo tanto, necesitamos indicadores para hacia dónde está la superficie. Los paleocanales son excelentes indicadores porque esa zona de V o cóncavo indica hacia dónde está mirando la superficie. Y en el caso de las marcas de impacto, también. ¿Por qué? Porque en función de su relleno o en función de dónde se estén dando, podemos entender cuál es la superficie o cuál es la parte de posterior. Si recuerdan las láminas anteriores, voy a retroceder un poco, ¿tá? Como en el caso de los turboglifos, vamos a tener en 3 dimensiones una morfología bastante diferente vista desde la base o vista desde el tope. Bien. Aquí les muestro unas fotos de cómo se ven los proof marks, donde tenemos la zona cóncava y en la zona más exterior. Aquí la corriente vino de allá hacia allá. Y por el otro lado los bronze mark, que vean que son un poquito más alargados que estos otros. Esto como que parece que es un objeto ahí, un pequeño granito ahí obstruyendo. En el caso de los bronze mark son marcas mucho más alargadas. En cuanto a las marcas de arrastre, bueno, las marcas de arrastre son mucho más continuas que las marcas de impacto, ¿sí? Aquí tenemos grandes zonas como si fuesen venas o si fuesen estrías que recorren las capas y por lo tanto aquí es un poquito más difícil encontrar la dirección de la corriente, tendríamos que hacer estudios un poco más detallados y encontrar este tipo de morfologías, pero sí, si bien no podemos saber el sentido de la corriente, podemos saber la dirección de la corriente. Sabemos que es en esta dirección, de repente no sabemos si vino de acá o vino de acá, pero sí
en esa dirección y por lo tanto eso es un dato súper importante a la hora de reconstruir, por ejemplo, paleocostas o estructuras paleogeográficas similares. Bien, pasemos a las estructuras que se originan durante el sedimento, ¿sí? Voy a hacer una pequeña pausa para tomar un poquito de agua y ya vuelvo. Ok, ahora seguimos. Disculpen. Bien, tenemos las estructuras sin sedimentarias por el otro lado, donde las principales estructuras se van a dar también en los lechos y en las capas, ¿sí? Las estructuras sin sedimentarias, como ocurren durante la sedimentación, aparecen en la parte superior de las capas, pero también entre ellas, ¿sí? Lo cual es muy importante. No solamente se dan como las anteriores en la superficie de las capas, porque son estructuras que se dan antes de la depositación, sino que también entre ellas. Las más típicas y las más emblemáticas, de las cuales incluso proviene una de las ramas de la sedimentología, son la estratificación y la laminación, de donde procede luego la rama de la estratigrafía. También tenemos otras que son muy emblemáticas y también muy vistosas de ver y de conocer, como los ripples o los andulitas. Las dunas, que en el fondo tienen una dinámica bastante similar a los ripples, pero en este caso serían como mega ripples, ondas de arena o sand waves, antidunas e incluso la estratificación cruzada. Estas son algunas de las estructuras sin sedimentarias que vamos a ver en la clase de hoy, porque son las más típicas y, como les dije anteriormente, son las que rigen una de las ramas de la sedimentología, que no vamos a ver ahora porque el curso no es de estratigrafía, pero sí les recomiendo que se vayan interiorizando en esta asignatura a través de web de electivos o de otras asignaturas como geología histórica. Ok, veamos la estratificación y la laminación. ¿Sí? La estratificación y la laminación en el fondo son bastante parecidos, son sinónimos entre los dos, ocurren bajo las mismas condiciones, pero solamente se diferencia uno y otro por una cuestión de tamaño. Cualquier capa mayor a 1 centímetro es un estrato, mientras que las que son menores a 1 centímetro se denominan láminas. Ahora, ¿qué es un estrato? La definición es bien clásica y la pueden encontrar en muchas fuentes. Es un cuerpo tabular tridimensional que define las mismas condiciones deposicionales. Por eso que es una estructura sin sedimentaria. ¿Cómo podemos traducir esta definición en términos más criollos, más nuestros? Bueno, todo lo que se deposite dentro de un estrato estaba regido por las mismas condiciones físico-químicas del ambiente. O sea que si el río tenía, al momento de depositar, tenía una energía X, todo lo que se deposite con esa energía X va a formar un estrato o una lámina. Mientras que si aumenta la energía o disminuye la energía, llamémosle X más 1 o X menos 1, ya va a conformar otro estrato. No solamente la energía, puede también cambiar la carga que trae el río, puede cambiar el quimismo del río, puede cambiar la granulometría o puede cambiar incluso la composición que trae el río, y solamente al cambiar, recuerden, condiciones físicas o químicas, ya vamos a estar en presencia de un estrato o de otro, o de una lámina y de otra lámina, ¿sí? Ahora, hay una estructura que separa una lámina o un estrato de otro estrato, que se denomina superficie de estratificación. Y son muy importantes. ¿Por qué? Porque son cuando un geólogo está haciendo un estudio de un sector, en el fondo estamos tratando de reconocer las condiciones que reinaban en el pasado geológico. Por lo tanto, las superficies de estratificación nos marcan a priori el cambio de esas condiciones y el pasaje de una condición a otra. Y vamos a ver que hay distintos tipos de superficie de estratificación, lo que me va a estar indicando si este cambio fue gradual, brusco o de otra manera, o catastrófico incluso. Así que, por lo tanto, las superficies de estratificación, que son las superficies tanto superior como inferior que delimitan a estos cuerpos tabulares tridimensionales, son muy importantes de reconocerlas y de estudiarlas en el registro geológico.
Bien, como les decía, hay distintos tipos de superficies de estratificación. Entre las más comunes que vamos a ver y que vamos a estudiar y que probablemente observemos si realizamos alguna salida de terreno, son las estructuras, las superficies planas, ¿verdad? Dos grandes fuentes, por ejemplo, fuertes corrientes o formadas incluso por suspensión, generan este tipo de estructuras planas. Las graduales, en donde hay un cambio progresivo de energía, ya sea un aumento de energía o una disminución de energía. O las erosivas, como en el caso de la foto de más abajo, en donde se ve una serie como de un límite como zigzagueante, lo que está diciendo que la capa de aquí arriba ha erosionado a la capa de aquí abajo, por eso la superficie no es plana. En cambio, si en la superficie o en la energía se produce un cambio por suspensión, o sea, en medios sumamente relativos, la energía no es lo suficientemente fuerte para erosionar, por lo tanto va a depositar acomodándose a la capa que estaba por debajo, ¿sí? En cambio, en las graduales vamos a tener que hay un aumento gradual de energía, no sé, la calidad de la imagen de repente no es muy buena, pero se puede ver cómo pasamos de un tamaño de grano fino a un tamaño de grano un poquito más grueso de manera gradual, o viceversa. Bien, veamos algunas estructuras típicas de las depositacionales, además de los estratos, que son los ripples o las ondulitas. Los ripples se han estudiado por mucho tiempo porque son una estructura bastante importante, bastante común y que entrega muchísima información, ¿sí? Hay estudios muy detallados de los ripples, como el caso de los diagramas de Allen y Allen de 1985, como el que está aquí en la imagen, donde pueden encontrar en función de la granulometría y en función de la velocidad, el rango en donde se producen ripples o distintas estructuras, como en el caso del diagrama de Allen, que diagrama distintas estructuras. Pueden ver que hay una zona donde no hay movimiento, el diagrama está en francés porque ellos eran franceses, ¿verdad? Hay una zona donde no hay movimiento, hay una zona donde se originan estructuras planares, como estratificaciones de superficie de estratificación planar, hay una zona donde se producen dunas o ondas de arena, hay una zona donde se producen rise, que serían los ripples, estructuras plano paralelas o incluso una estructura que se denomina antidunas, que las vamos a ver ahora más adelante. Los ripples, o también denominados ondulitas, son una estructura bastante común, se da generalmente en granulometrías más gruesas de 0,7 milímetros, o sea, estamos hablando de una arena media hacia arriba, ¿verdad? Y lo importante de los ripples es que su clasificación y su génesis van a estar reguladas por la morfología que presenten, donde vamos a tener distintos tipos de ripples, al igual que las dunas. ¿Se acuerdan que las podemos clasificar casi por su forma, por sus crestas? Los ripples de igual manera. Vamos a tener ripples de cresta recta, ripples simétricos, asimétricos, de cresta bifurcada, como los que se pueden ver aquí en la imagen, bien bonitos. Y lo otro muy importante es que los ripples pueden ser tanto subaéreos, ¿verdad? Como esto que en el caso del desierto, en las arenas de la playa, en las arenas del desierto, como también subacuáticos, que son la mayoría incluso, en donde me puede estar entregando, en este caso, direcciones del viento o en el caso anterior, direcciones de las corrientes. También tenemos las dunas, en la cual no vamos a hablar sobre su morfología porque ya lo vimos cuando vimos depósitos eólicos, pero sí para que separar entre una duna y un ripple, ¿verdad? Que en el fondo sería un ripple y un mega ripple, deberían tener más de 1 metro de longitud de onda, ¿sí? Si ya tiene más de 1 metro, estamos hablando que es un mega ripple. Los mega ripples se van a formar en arenas más gruesas que 0,15 milímetros. Fíjense que la granulometría es un poquito menor, ¿verdad? Porque el viento obviamente acarrea granulometrías menores que lo que puede acarrear algo submarino, o subacuático, perdón, más que submarino.
Bien, en 3 dimensiones vamos a encontrar ripples de crestas rectas, como les decía, sinuosas, algunas catenarias, o también se llaman festoneadas, lunares o de forma croissant, parecidas a las Barjan, o lingoides. Esta clasificación también fue propuesta por Allen en 1968. Estas formas son una respuesta a la intensidad y también a la dirección del flujo, ¿sí? Esto es un pequeño esquema de los distintos tipos de estructuras. Hay algunas clasificaciones más modernas, pero probablemente esta es la que pueden encontrar más fácilmente en la bibliografía que existe, debido a que hasta el día de hoy es vigente, es utilizable, bastante sencilla en función de su morfología, si bien hay, como ya les digo, algunas actualizaciones, pero que no vienen al caso para este curso. Algunas pequeñas fotos de ripples, en este caso subaéreos, donde se puede ver las crestas un poquito festoneadas, ¿verdad? Y largas. Algunos ripples submarinos de crestas en forma de croissant, ¿sí? Y bueno, y luego tenemos los clásicos ripples que también vamos a ver en las salidas a terreno y en los laboratorios de sedimentología cuando volvamos a la parte presencial, en donde obviamente a esta clase le van a sacar mucho más provecho que, que de forma, que de forma teórica. Bien, las ondas de arena o sound waves son bastante parecidas a los ripples, pero ¿sí? Su longitud de onda excede los 100 metros, ¿verdad? Son mucho más grandes que un ripple o que un mega ripple. En los ríos se va a hacer referencia a estas como un tipo de barra, ¿sí? Las ondas de arena o los sound waves pueden generar, los que conocen un río, bueno, esto no es un río, pero asemeja a lo que es como un modelo de lo que podría formarse como una soundwave. Van a ver que el río puede estar limitado, ¿verdad? O tener en el medio pequeñas barras de arena, ¿verdad? ¿Sí? Bastante grandes, en algunos casos llegan a ser islas, como el caso del Amazonas, ¿verdad? Estas barras de arena se forman con una estructura interna bastante similar a los ripples, pero megascópica, o sea, mucho más grandes, ¿sí? La migración, se mueven, al igual que los ripples y al igual que las dunas, migran, ¿sí? Por lo tanto, tienen una cara de barlovento y una cara de sotavento. La que se preserva es la cara de barlovento. Estos tipos de estructuras migran bajo condiciones de sedimentación neta y dan lugar esa migración a la estratificación cruzada que podemos ver aquí, que es la preservación de las distintas caras de barlovento. Por último, las antidunas, que a pesar de que suena como un poco de superhéroe, de verdad, y las dunas y las antidunas, son bastante similares a las dunas, pero en este caso son subacuáticas, ¿sí? Es una duna que no es eólica, a veces tiene la misma dimensión que una duna, pero no es eólica, sino que es submarina o subacuática. Coloquialmente se pueden conocer como bancos de arena. Los que realizan surf las conocen muy bien porque muchas veces esperan la ola o de este lado que está aquí o de este lado que está aquí, ¿sí? ¿Cómo podemos observar cómo se forma y podemos observar cuando hay una antiduna? Bueno, ¿y por qué llamamos antiduna? Bueno, primero que nada se empieza a formar una pequeña barra de arena en donde se empieza a registrar el distinto avance de la arena en función de la corriente. Esta arena luego, cuando se aumenta la corriente, empieza a generar un pequeño banco y por lo tanto la corriente tiene que generar un pequeño domo. Cuando este domo es sumamente pronunciado, lo que hace esta corriente es erosiona estas capas de aquí, va erosionando esta capa de aquí, dejando una rampa mucho más pronunciada. Por lo tanto, la onda de agua, ¿sí? Cuando pega contra esta rampa, genera una retroonda, ¿verdad? La onda viene avanzando así. Cuando pega con esta capa, genera una retroonda que muchas veces en el mar la podemos ver como una pequeña espuma que se genera de la ola hacia el otro lado, como en este caso que se ven que la corriente va para allá, pero se genera una pequeña ola hacia atrás, ¿tá?
Eso es una pequeña antiduna. ¿Sí? En este caso pasa lo mismo y en el mar las podemos ver mucho más fácil. Los que observan el mar probablemente las hayan visto y no sabían lo que eran. ¿Sí? Son los pequeños estos bancos de arena y ahora más o menos este sería el mecanismo de formación. ¿Por qué anti? Porque esta duna que es submarina y que empieza a migrar hacia el continente, cuando alcanza esta forma de antiduna, comienza a migrar hacia aguas adentro. Por lo tanto, tiene, contrario a las dunas, una migración opuesta a la dirección del flujo. Bien, veamos algunos tipos, características típicas, perdón, me mareé, algunas estratificaciones típicas. Bueno, la más común es la planar, ¿sí? Porque es casi una ley de la estratigrafía que dice que todos los sedimentos se van a depositar de forma horizontal a la superficie. Por lo tanto, es de esperar que todos los granitos se vayan acomodando de manera horizontal. Pero esto no ocurre siempre, como estuvimos viendo, la migración de dunas, la migración de ripples genera que, que lo que se preserve no sea una capa horizontal, que si bien las podemos tener, como acá, y se llaman bottom set, tenemos algunas, lo que se preserva es la migración, la cara de la cual va migrando el ripple o la duna o la antiduna. Y esto genera una estratificación que se llama cruzada. ¿Cruzada en base a qué? Cruzada en base a los bottom set, que son las superficies horizontales. ¿Tá? Estas estratificaciones cruzadas, tabulares en este caso, porque vamos a ver que hay otros tipos de estratificación cruzada, se llama tabular porque cada una de las láminas cruzadas tiene una forma tabular, ¿sí? Tiene un ángulo de un poquito menos de 30 grados con respecto al horizontal. Se atribuye principalmente, como dijimos, a la migración de ondas de arena debería decir ahí, o ripples de cresta recta, por ejemplo. Lo que pasa muchas veces es que estos ripples de crestas no son rectas, sino que son de forma lingüoides, o las dunas no son de forma lingüoides, sino que tienen formas de media luna o corazón, como quieran llamarle, ¿sí? Entonces aquí la estratificación tabular se pone un poquito más difícil de generar, porque los sedimentos que caen por esta cara de aquí al migrar la duna no caen de manera tabular, sino que van a caer de manera cóncava. Esto lo que produce es que por un lado la duna tenga una estratificación cruzada tabular, pero por otro lado, si se la mira, va a tener una estratificación que es cruzada con respecto a la horizontal, pero cruzada cóncava, o también denominada en festón, porque en función de que es bastante parecido a los festones. Los que no saben lo que es un festón es lo que se cuelga, por ejemplo, en las fiestas patrias, ¿sí? Esta es típica, son capas en forma de cuchara, bastante tangenciales, con sus bases tangenciales al bottom set, y tienen ángulos entre 25 y 30 grados. Es el resultado de migración de dunas o ripples, pero de crestas sinuosas. Aquí vemos el modelo, aquí lo podemos ver en la naturaleza. Son un espectáculo de ver, pero muchas veces son difíciles de poder interpretar, debido a que en función de dónde se los mire, si se los mire por aquí no cabe duda, pero si se los mira por este lado pueden pasar simplemente como una estratificación cruzada. Lo que trae la moraleja de que el geólogo en terreno debe ser perspicaz y poder observar los afloramientos en todas sus dimensiones. Bien, otra estratificación bastante común que tenemos en la naturaleza y que tampoco obedece a la forma tabular es la estratificación lenticular, o también denominada estratificación Flasser. ¿En qué consiste? Son líneas delgadas y concentraciones de lodo, o sea, de lutita, entre set de arenas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando, por ejemplo, tenemos un set de ripples que se depositan, por ejemplo, imagínense, tenemos primero una depositación de lutitas o de lutina, luego tenemos una depositación de arena que va a formar ripples, y los ripples generan pequeñas cuencas, mini cuenquitas, aquí en los
¿verdad? En las depresiones entre los dos ripples se va a generar una pequeña zona en donde la energía del medio aquí está como protegida y por lo tanto va a haber una menor energía. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando hay nuevamente un evento de baja energía que no genera ripples, se van a volver a depositar lutitas y estas lutitas al volver a depositarse se van a concentrar mayoritariamente en estas zonas de depresión. Cuando vuelve una zona de alta energía, nuevamente con ripples, va a erosionar esta pequeña lámina que queda por arriba y va a empezar a depositar nuevamente arena, quedando preservadas estas pequeñas zonas de lutitas con una forma lenticular, ¿sí? Como se puede observar aquí. Por lo tanto, esa forma lenticular es la que obedece a la estratificación Flasser o lenticular, como dice ahí. Son comunes en fluctuaciones del suministro detrítico, o sea, fluctuaciones entre arenas, por ejemplo, y lutitas. ¿Sí? La preservación es bastante notoria en cuanto a las capas de lutitas bordeadas por capas de arena y en algunos casos algunos lentes aislados y completamente desconectados de su set que lo prosiguen. Una estratificación un poquito más llamativa, también no es tan común como las anteriores, pero sí es llamativa, es la estratificación cruzada tipo herringbone o espina de pescado. Esta estratificación se produce cuando ripples tienen una migración de flujo y de reflujo de mareas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un ripple avanza hacia allá, producto de que el avance de la marea, y cuando retrocede la marea se genera un set de ripples que mira hacia el otro lado. Resultado final, tenemos una estratificación tabular cruzada para un lado y una estratificación laminar cruzada hacia el otro lado, ¿verdad? Estos cambios tan drásticos en direcciones generan unas estructuras que son como flechas, que también se las conoce como espinas de pescado o en su término en inglés, herringbone. Los ripples de oscilación son bastante comunes también y generan estructuras un poquito más complejas. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos una dirección de corriente predominante. Como lo dice la palabra, los ripples son de oscilación. Estos ripples no tienen un barlovento y un sotavento, sino que son simétricos. Por lo tanto, la inclinación de una capa de barlovento o de sotavento, como quieran decirlo, de un lado y del otro el ripple, son simétricas. ¿Sí? Porque la corriente va para un lado y como para el otro. Esto es típico en zonas de mareas, pero bien oscilantes. ¿Sí? En este caso, pues estos ripples van a dejar, si los miramos por este lado, van a dejar una estratificación cruzada, un poquito tabular, pero no muy llamativa, o casi incluso dependiendo si no hay superposición, vamos a encontrar en realidad una estratificación planar, tabular. Y del lado donde se ve la migración de los sets, vamos a encontrar una serie de festones que se cortan unos con otros, generando una especie de estratificación festoneada, ¿sí? Pero que va cortándose debido a la migración de este, corta el festón del anterior y así sucesivamente. La estratificación Hammocki es otro particular rasgo del registro geológico. Fue definida primeramente por Hams et al. En 1975 y consiste en sets suavemente ondulados de una estratificación cruzada que se va cortando entre sí con una estratificación de mucho más bajo ángulo. ¿Sí? Los sets van a poder ser cóncavos o convexos y en esta estratificación convexa es la que determina la forma típica de las estructuras del tipo Hammocki, como la que podemos observar aquí. ¿Qué es una estructura del tipo Hammocki o dónde se dan? ¿Sí? Estas estructuras del tipo Hammocki ocurren en zonas donde hay tormentas.
donde teníamos una sedimentación arenosa, generalmente, ¿verdad? Con migraciones de ripples, pero que producto de una alza muy grande de energía, estos festones que se iban generando por la migración de los ripples quedan completamente truncados, producto de una nueva, producto de una alta energía, como se puede ver aquí en la foto, que teníamos un set de muy bajo ángulo, fíjense, de 3 a 6 grados, y luego este se corta por otro set de estratificación cruzada. ¿Sí? Esto visto en la otra dimensión es un poquito más caótico, pero visto en esta de aquí tenemos los sets que vienen horizontales y los sets que vienen truncando producto de el aumento de esta energía exponencial. Otro tipo de ripples que podemos encontrar son los climbing ripples o los ripples escalantes. ¿Sí? Los ripples escalantes son cuando en vez de migrar todo el set de ripples, un ripple empieza a migrar por encima del otro, generando una especie como de escamas. Por lo tanto, en vez de tener unos sets de estratificación cruzada con unos bottom set tabulares, los bottom set en este caso van a estar levemente inclinados en función de la dirección de la corriente. Y bueno, y eso es un poco las distintas estructuras que podemos encontrar. Con respecto a las estructuras, ustedes me están diciendo, pero profesor, faltan las postdepositacionales. Sí, faltan y no faltan, porque las postdepositacionales son principalmente estructuras que se originan en la diagénesis, es cuando ya el sedimento ya está depositado. Y son las que vimos en la clase de diagénesis, que son las bioturbaciones, las estructuras un poquito más microcristalinas como de disolución, de empaquetamiento, los distintos tipos de empaque, los distintos tipos de fábricas que se producen producto de la compactación física y de la compactación química, la pérdida de porosidad, etc. Todas esas estructuras, los nódulos, por ejemplo, también son estructuras, las grietas de secación. Todas esas estructuras son postdepositacionales, ocurren luego y ocurren principalmente relacionadas con procesos diagenéticos. Por eso es que no la incluimos aquí en estructuras sedimentarias, porque sería redundar el tema. Espero que les haya servido la clase, es sumamente corta. Para, para la evaluación va a ir, bueno, lo vamos a mencionar después en las clases de consulta y en los foros, pero ya les dejo aquí, va a ir lo que es clasificaciones de rocas, ¿sí? Todo lo que es la clasificación de rocas que estuvimos viendo, ya sea las detríticas, las quimiógenas y las carbonáticas, y por último las estructuras sedimentarias. Aunque mi consejo es que se enfoquen principalmente en los distintos tipos de rocas, que es lo que más, de lo que hay más material. ¿Sí? Así que esto ha sido todo por hoy. ¿Sí? En el correr del día les voy a dejar un foro en Moodle para que ustedes puedan ingresar cualquier duda que tengan de aquí al martes y que las podamos ir contestando y que sean visibles para todos para que les pueda facilitar esto dentro de las circunstancias en las que estamos, cualquier consulta que tengan que hacer para la próxima evaluación que sería la semana que viene, ¿sí? El miércoles que viene. Recuerden que el martes va a ser nuestra clase de consulta en el horario de laboratorio, o sea, a las 15:40 si no mal me equivoco. Por lo tanto, aprovechen de conectarse, que también les voy a dejar el enlace del Meet, pero más adelante, para conectarse, aunque no tengan dudas, de repente para poder escuchar las dudas y la solución que tengan a ciertas problemáticas puntuales que puedan presentar algunos compañeros. ¿Sí? De mi parte, mucho gusto por haber escuchado todo el curso. Les agradezco desde ya, le iba a agradecer al principio, me olvidé. Les agradezco desde ya la buena disposición que tuvieron con el curso de sedimentología, considerando las circunstancias. La verdad que esto nos ha pillado a todos por sorpresa. Espero también sepan entender todas las problemáticas que ha tenido transformar un curso
netamente presencial, con una vinculación muy fuerte con el laboratorio, a un curso más bien teórico y de cátedra y encima online. Así que espero su comprensión y bueno, ojalá nos podamos ver pronto para poder seguir mostrándoles el rico mundo de las rocas sedimentarias. Muchas gracias y nos vemos pronto.